Para poder tener una ciudad innovadora del futuro que mejore la vida, ya debemos reemplazar los puntos negativos de nuestras ciudades. En primer lugar, el aspecto medioambiental. Creo que deberíamos repensar la forma de vida en las ciudades porque muchas de ellas están demasiado contaminadas. De hecho, hay demasiado transporte en las ciudades, ya sea en aeropuertos, para mercancías o turismo, barcos, por ejemplo, en los puertos, o incluso los numerosos coches de los habitantes. Algunas ciudades han intentado cambiar este aspecto y la vida es mucho más agradable. Por ejemplo, La Haya es un buen ejemplo con la bicicleta como principal medio de transporte. Desde la perspectiva de una ciudad sostenible, podríamos cambiar la limpieza y la gestión de residuos porque todavía hay muchas ciudades que están sucias y contaminadas por residuos, ya sea en las playas o incluso en las calles. También incluye otros puntos negativos como la liberación de humo de las fábricas cerca de las casas o la producción de energía con centrales eléctricas de carbón o similares, por ejemplo. Luego podemos mejorar la calidad de vida tratando de crear ciudades más tranquilas, eliminando las sirenas de los camiones de bomberos, la policía o las ambulancias, pero también reduciendo el ruido de los vehículos y motocicletas. Finalmente, deje de construir casas y edificios en todo el límite de las ciudades que crean ciudades cada vez más grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podría ser la ciudad del futuro? En primer lugar, será una ciudad sostenible, verde y ecoresponsable. De hecho, producirá energía limpia, hecha por paneles solares, turbinas eólicas con sistemas capaces de almacenar energía para más tarde. La ciudad tendrá cámaras de seguridad en todas partes, pero accesibles para la policía y para ver si ciertas personas están siendo atacadas. La policía tendrá entonces drones voladores capaces de poner almendras a los ladrones o neutralizarlos si es necesario. Luego habrá apartamentos subterráneos para evitar tener una ciudad formada por rascacielos. Para el transporte habrá taxis, voladores y automóviles automatizados que funcionan con paneles solares y gasolina vegetal a partir de desechos. Luego habrá mucho más transporte público, con líneas de metro subterráneas que operan con suspensión magnética, es decir, sin fricción con el aire para ahorrar energía. También habrá mucho ciclismo y infraestructura para ellos. Para el transporte, habrá un tren que cruza el Atlántico y conecta los continentes para reemplazar el avión. Este tren será ecoresponsable y consumir poca energía. Además, los coches estarán insonorizados y los coches de bomberos, policía y ambulancia enviarán una señal a los coches de delante en la que sonará una pequeña alarma. Habrá menos ruido como ese. Asimismo, las casas tendrán paredes insonorizadas. Finalmente, habrá muchos espacios verdes. Se llegará a la ciudad mediante robots automáticos que
recogerán las basuras y habrá botes de basura móviles por toda la ciudad. Gracias.